Hay un versículo en el libro de Apocalipsis que los pastores casi nunca leen en voz alta desde el púlpito. No porque no lo sepan, sino porque lo que dice es demasiado perturbador para ignorarlo. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Una estrella, que cayó, a la que se le entregó una llave. ¿Una llave para qué? Para abrir algo que fue sellado, algo que fue encadenado, algo que, según las propias palabras del texto sagrado, todavía está esperando. Y la pregunta que casi nadie se atreve a hacer es esta. ¿Quién es ese ángel? ¿Quién le dio esa llave? Y si esto es literal, ¿qué está a punto de salir? Hoy vamos a hablar de algo que la Biblia menciona con una precisión inquietante y que la Iglesia moderna ha decidido, casi por consenso, no examinar demasiado. Vamos a hablar de los ángeles caídos, pero no de la manera superficial en que suele hacerse. No vamos a hablar solo de Lucifer. Vamos a hablar del sistema completo, de la jerarquía, de los rangos, de los nombres, de las funciones específicas de cada categoría de ser caído que la Biblia, los textos apócrifos y los escritos hebreos antiguos describen con una coherencia que, francamente, da escalofríos, porque resulta que la caída no fue un evento simple, no fue solo un ángel que se rebeló y fue expulsado, fue una estructura entera, una cadena de mando celestial que se fracturó, y las consecuencias de esa fractura, según los textos, todavía no han terminado de desplegarse. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar esta noche puede cambiar para siempre la manera en que lees el libro más antiguo y más misterioso de la humanidad. El primer misterio. ¿De dónde vienen los ángeles caídos? Para entender la jerarquía de los caídos, primero hay que entender que los ángeles no eran todos iguales antes de la rebelión. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, escribió algo que muchos leen rápido y no procesan del todo. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Tronos, dominios, principados, potestades. Pablo no está usando palabras decorativas. Está describiendo una taxonomía, una clasificación de seres con diferentes niveles de autoridad en el ámbito espiritual. Y en el libro de Efesios, en el capítulo 6, aparece la misma estructura con un giro mucho más oscuro. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. ¿Notaste el detalle? No dice, tenemos lucha contra el diablo. Dice, contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes. Es una estructura militar, una jerarquía con rangos, funciones y territorios. Y lo que la Biblia sugiere, y lo que los textos hebreos antiguos desarrollan con una claridad perturbadora, es que esa jerarquía existía antes de la caída. Y que cuando cayeron, la trajeron consigo. Los vigilantes, el primer gran misterio olvidado. Hay un pasaje en Génesis que la mayoría de las traducciones modernas han suavizado tanto que casi no se reconoce lo que originalmente decía. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los hijos de Dios, en el hebreo original, Bene y Elohim. Este término, en todos los otros lugares del Antiguo Testamento donde aparece, se refiere a seres angélicos. No a seres humanos, no a una metáfora poética, a ángeles, ángeles que vieron a las mujeres humanas, ángeles que tomaron decisiones, ángeles que descendieron, y el texto dice que de esa unión nacieron los Nefilim, gigantes, héroes de la antigüedad, seres que no eran ni humanos ni divinos, sino algo en el medio que no debía existir. ¿Por qué esto es perturbador? Porque el libro de Enoc, un texto que Judas, el hermano de Jesús, cita en el Nuevo Testamento, y que los primeros padres de la Iglesia conocían y estudiaban, desarrolla este evento con una precisión que hace difícil descartarlo como simple mitología. En el libro de Enoc, estos ángeles tienen un nombre, los vigilantes, y tenían un líder, el líder de los vigilantes, Semiaza y los 200. Según el libro de Enoc, los vigilantes no cayeron de manera individual ni caótica. Cayeron como unidad, eran 200, y su líder se llamaba Semiaza. El texto describe con precisión inquietante el momento en que tomaron la decisión. Estaban en la cumbre del monte Hermón, un lugar real, en el norte de Israel, que todavía existe,
y juraron un pacto entre ellos. Un juramento de rebelión colectiva. ¿Por qué importa el juramento? Porque en la cosmovisión hebrea antigua, un juramento hecho en conjunto crea una responsabilidad compartida. Semiaza dijo a sus compañeros: temo que quizás no quieran hacerlo y solo yo cargue con la pena de este gran pecado. Y ellos respondieron: hagamos todos un juramento y obliguémonos mutuamente con imprecaciones a no abandonar este plan sino a llevarlo a cabo. 200 seres que juraron descender juntos, que eligieron la caída de manera deliberada, y cada uno de ellos tenía una función específica. El libro de Enoc los nombra. Aquí es donde la historia se vuelve más inquietante. Algunos enseñaron a los humanos la fabricación de armas. Otros enseñaron hechicería. Otros enseñaron astronomía oculta. Otros, farmacología de plantas para hacer encantamientos. Uno de ellos, Azazel, enseñó a los hombres a hacer espadas y escudos. A las mujeres les enseñó a usar adornos, a pintarse los ojos, a usar joyas de valor. Y el texto dice algo escalofriante sobre Azazel, que toda la maldad que hay en la tierra se atribuye a él. Pero ¿qué pasó con ellos después? ¿Fueron destruidos? ¿Fueron perdonados? No, fueron encadenados. El encadenamiento, el abismo como prisión. Aquí es donde el libro de Enoc y el libro de Apocalipsis convergen de una manera que no puede ignorarse. En Enoc, el arcángel Rafael recibe una orden directa: ata a Azazel de pies y manos y arrójalo a las tinieblas. Abre el desierto que está en Dudael y arrójalo ahí. Pon sobre él piedras ásperas y puntiagudas, y cúbrelo de oscuridad, y que permanezca ahí para siempre, y cubre su cara para que no vea la luz. Y a los demás vigilantes, ata a todos sus compañeros, y que permanezcan en el lugar de condenación hasta el gran día del juicio. El lugar de condenación. El abismo. Ahora mira lo que dice Pedro en su segunda carta. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Reservados, que es una palabra que implica que están ahí todavía, esperando. Y el libro de Judas, en el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Cuándo es ese gran día? Apocalipsis capítulo 9. El abismo se abre. Apocalipsis 9. Volvemos al versículo con el que comenzamos. Apocalipsis 9 versículo 1 a 2. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Una estrella que había caído. En el lenguaje apocalíptico, las estrellas que caen son ángeles. A este ángel se le da una llave. Abre algo que estaba cerrado. Y del abismo sale humo, pero no solo humo. El versículo 3 continúa. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. No son langostas literales. El propio texto lo deja claro en los versículos siguientes al describir que estas criaturas tienen rostros de hombres, cabellos de mujeres, dientes de leones, coronas doradas y alas con el sonido de carros de guerra. Son seres que estaban encerrados, que ahora están libres, y tienen un rey. Versículo 11. Y tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. Abadón, el destructor, el rey de lo que estaba encadenado, el gobernante de los seres que esperaban. ¿Quién es Abadón? Abadón, el ángel del abismo. Abadón aparece en el Antiguo Testamento también, aunque de manera más velada. En Job capítulo 26, versículo 6. El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. En Proverbios 3 y 11 de la tarde. El Seol y el Abadón están delante del Señor. Abadón no es simplemente un lugar. Es un nombre, una entidad, y en Apocalipsis 9, esa entidad tiene un reino. Tiene súbditos. Tiene una función asignada. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante. Porque si lees con cuidado, el ángel del abismo no es el diablo. No es Satanás. Es alguien diferente, con un reino diferente, con súbditos diferentes, lo que sugiere que la jerarquía de los caídos tiene múltiples reinos. Múltiples dominios. Múltiples estructuras de poder operando en paralelo. Los tres niveles de la jerarquía caída. Aquí es donde los textos, tanto canónicos como apócrifos, empiezan a pintar una imagen coherente. La jerarquía de los seres caídos parece operar en tres niveles principales. El primer nivel, los principados y potestades activos. Estos son los ángeles caídos que todavía operan en el mundo visible.
Pablo los describe en Efesios como gobernadores de las tinieblas de este siglo. El libro de Daniel nos da el ejemplo más concreto. En Daniel capítulo 10, el ángel que viene a hablar con el profeta le dice: el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Un príncipe espiritual que tiene autoridad sobre una nación, que puede detener a un ángel mensajero, que tiene poder real, operativo y geográfico. Y luego añade: y ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Príncipe de Persia, príncipe de Grecia. Hay seres asignados a naciones, con territorios, con rangos de autoridad sobre regiones específicas del mundo. Eso es el primer nivel. El segundo nivel: los encadenados en oscuridad, los vigilantes, los ángeles de Génesis 6, los que Pedro y Judas describen como reservados para el juicio. Seres que no operan libremente ahora mismo, que están confinados, pero que esperan un momento específico. El tercer nivel: los confinados en el abismo, el nivel más profundo, el más oscuro, los que están bajo el gobierno de Abadón, los que en Apocalipsis 9 salen cuando la quinta trompeta suena, los que tienen un rey, los que tienen una misión específica cuando sean liberados. Y se les dijo que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Solo a los humanos que no tienen el sello. Por un período específico, 5 meses. Esta es una operación planificada, con objetivos, con límites, con un sistema de mando. ¿Qué significa todo esto? Si estas palabras son literales, y hay argumentos teológicos muy serios para tomarlas literalmente, entonces estamos hablando de lo siguiente. Hay seres que pecaron antes del diluvio que están encadenados en algún lugar del cosmos esperando un juicio final. Hay seres que operan activamente ahora mismo sobre naciones, sobre sistemas de poder, sobre estructuras políticas y religiosas. Y hay seres confinados en lo más profundo, bajo el liderazgo de un ángel destructor, que serán liberados en un momento específico del calendario profético. Un momento que, según Apocalipsis, viene después de que suene la quinta trompeta. ¿Y cuándo suena esa trompeta? Eso depende de a qué escuela de interpretación profética pertenezca quien lo lea. Pero el texto es claro en una cosa: no es una advertencia hipotética. Es un evento que en el lenguaje de Apocalipsis está descrito en tiempo futuro profético. Un futuro que, desde la perspectiva del texto, todavía no ha llegado. Lo que significa que todavía están ahí, esperando. El abismo todavía está cerrado. La llave todavía no ha sido usada. Y Abadón todavía está al mando de algo que el mundo no ha visto. Piénsalo así: si mañana alguien encontrara una jaula enorme en un bosque, cerrada con candado, sin saber qué hay adentro, sin saber cuánto tiempo lleva ahí, la pregunta no sería: ¿existe la jaula? La pregunta sería: ¿qué tan pronto alguien va a usar la llave? Lo que la Iglesia no dice. Hay una razón por la que este tema incomoda. No es porque sea oscuro. La Biblia está llena de oscuridad. La razón es esta: si la jerarquía de los caídos es real, y si opera en los 3 niveles que los textos describen, entonces el mundo en el que vivimos no es solo físico. Es un campo de batalla con estructuras invisibles que ejercen autoridad real sobre naciones, sobre sistemas, sobre personas. Eso cambia la manera en que lees las noticias. Eso cambia la manera en que entiendes el poder. Eso cambia la manera en que interpretas la historia. Y eso, para mucha gente, es demasiado. Es más cómodo creer que los ángeles caídos son una metáfora, que Abadón es un símbolo, que el abismo es poesía apocalíptica, pero los mismos textos que contienen las promesas en las que millones creen contienen también estas advertencias, con los mismos géneros literarios, con la misma seriedad, con la misma precisión, y tal vez por eso este pasaje ha inquietado a creyentes durante siglos. Porque si esto es real, si la jerarquía existe, si el abismo está esperando su momento, entonces el mundo todavía no ha visto lo peor, y la llave todavía existe, y alguien sabe dónde está. Fin del guión.